Juan Larrea. Mataró, Cataluña, 24 de junio de 1782. Buenos Aires, 20 de junio de 1847, fue un comerciante y político hispano-argentino, protagonista de la Revolución de Mayo y uno de los 9 miembros de la primera Junta de Gobierno de 1810. Datos clave. Llegó al Río de la Plata hacia 1800, se estableció como comerciante y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, 1806-1807, como capitán del Tercio de Miñones de Cataluña. Integró la primera Junta, luego la Junta Grande, y más tarde fue diputado de la Asamblea del año 13 y ministro de Hacienda del director supremo Gervasio Posadas. Se le considera el principal impulsor de la primera escuadra naval patriota, al financiar y organizar la flota que, al mando de Guillermo Brown, venció a los realistas y aseguró la caída de Montevideo en 1814. También aportó gran parte de su patrimonio personal a la causa emancipadora. En 1815 fue destituido, desterrado y condenado por presunta malversación de fondos. Recuperó sus derechos en 1822 y después fue cónsul de las Provincias Unidas en Francia. Regresó a Buenos Aires, donde falleció. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Otra figura homónima. También existe Juan Larrea, poeta, escritor vasco, 1895-1980, vinculado a la generación del 27, que vivió sus últimos años en Córdoba, Argentina. Participación en la primera Junta y la Junta Grande. Fue uno de los 9 vocales elegidos el 25 de mayo de 1810 para integrar el primer gobierno autónomo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Representaba el sector comercial y los intereses del comercio exterior, uno de los pilares económicos de Buenos Aires en esa época. Al pasar a formar parte de la Junta Grande, defendió 2 posturas clave. Apoyó la incorporación de diputados de las provincias interiores, aunque siempre mantuvo una postura firme frente a las posturas más radicales. Se opuso a la influencia directa de la corona española, defendiendo la autonomía progresiva hasta la Declaración de Independencia. Gestión como ministro de Hacienda, 1812-1814. Es su etapa más destacada. Organizó la estructura fiscal del nuevo Estado, creando las primeras oficinas de contabilidad y control de gastos públicos. Estableció los primeros aranceles aduaneros, permitiendo al Estado obtener ingresos propios sin depender de la ayuda externa. Invirtió su propio patrimonio. Al no haber fondos suficientes, entregó dinero y bienes personales para comprar barcos, armamentos y pagar sueldos al ejército y la naciente marina. Fue el principal promotor y financiador de la escuadra patriota. Convenció al gobierno de confiar el mando a Guillermo Brown, y gestionó todos los recursos necesarios para la campaña naval que terminó con la toma de Montevideo en 1814, eliminando el último bastión realista en el litoral. Destitución, juicio y exilio. Tras la caída de Montevideo, surgieron acusaciones de malversación de fondos y uso indebido de recursos públicos. En 1815 fue arrestado, juzgado y condenado a destierro, perdiendo todos sus cargos y bienes. La sentencia se debió en gran medida a disputas políticas. Muchos rivales querían desvincularlo del poder por su cercanía al sector comercial y su postura en favor de una administración centralizada. No hubo pruebas concluyentes de los delitos imputados. Regreso y últimos años. En 1822 se revisó su causa, se declaró su inocencia y le devolvieron sus derechos y bienes. Más tarde fue nombrado cónsul de las Provincias Unidas en Francia, donde trabajó para difundir la causa americana y buscar acuerdos comerciales. Regresó definitivamente a Buenos Aires en la década de 1830, viviendo alejado de la política activa hasta su muerte en 1847. Financiamiento de la escuadra patriota. Cuando Larrea tomó la iniciativa, el Estado prácticamente no tenía recursos, la Real Hacienda estaba vacía, los ingresos eran muy bajos y la guerra contra los realistas consumía casi todo lo que llegaba. Por eso tomó estas medidas. Aportes personales. Vendió barcos, mercancías y propiedades propias, entregando más de la mitad de su fortuna para comprar embarcaciones, cañones, pólvora y víveres. Préstamos privados. Negoció con comerciantes amigos para que adelantaran fondos, comprometiéndose él mismo como garante si el Estado no podía devolverlos. Uso de recursos aduaneros. Asignó temporalmente los derechos de importación a la flota, a pesar de la fuerte oposición de quienes querían destinarlos al ejército de tierra.
Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.